Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XTB Broker. Confirmarme que veis la pantalla de manera correcta, también que podéis, en este caso, escucharme de manera correcta, para comenzar con este seminario. Bueno, lunes 11 del mes de junio, semana importantísima la que comenzamos, me dais todos el ok, todo correcto. Bueno, pues comenzamos el día, obviamente, pues haciendo especial referencia a todo lo que sería la reunión que hemos tenido. Obviamente, pues este G7 que ha marcado, pues obviamente, pues iba a marcar el devenir del mercado, aunque teniendo en cuenta que tenemos citas tremendamente importantes dentro de lo que es la semana que entra. Vamos a centrarnos primero en este G7, en la que pues el presidente estadounidense Donald Trump no ha aprobado el comunicado oficial que se ha publicado tras un polémico, bueno, mejor dicho, ni polémico, ya que Estados Unidos ha sido aquel que ha puesto pues todo ese punto de negatividad a esta reunión del G7. Y bueno, el comunicado lo que decía es que los líderes del G7 coincidían obviamente, en una necesidad de una relación comercial libre, justa y mutuamente beneficiosa, a la cual, pues, obviamente Estados Unidos no ha accedido, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, un problema que sigue estando ahí, pero que obviamente, pues, detonará y se acelerará hacia lo que sería pues nuevas conversaciones. Sí que es verdad que, perdón, Trump lo que ha propuesto desde un primer momento es meter dentro de este G7, se denominaría G8, a Rusia. Y obviamente, pues esta cuestión tampoco ha gustado a los partícipes de este G7. A partir de ahí, importante, ¿vale? Lo que tenemos a lo largo de la semana, haciendo relevancia a este G7, como bien comentamos, no se ha aclarado prácticamente nada. La realidad es que tenemos circunstancias, sobre todo en el ámbito comercial, ese tensionamiento arancelario que tenemos entre Estados Unidos y prácticamente pues Canadá, Europa y principalmente China, y obviamente pues es algo que podría detonar en algún punto negativo, pero somos amigos desde aquí, desde el departamento de análisis, en pensar que no llegará a mal puerto. Sí que es verdad que se están resintiendo determinadas compañías que les podría llegar a repercutir, pues obviamente con desajustes en balances contables que no tenían en cuenta, y que es difícil de amortizar y difícil de cubrir. No es como, por ejemplo, pues un incremento en el precio de alguna materia prima, etcétera, que puedes cubrir de manera fácil, sino que es una tasa impositiva que es importante y que obviamente pues hay que contar con ella en un proyecto, en un negocio que anteriormente no tenía ese costo. A partir de ahí, centrándonos en lo que es más datos macroeconómicos, esto del G7 y este tensionamiento comercial pues dará bastante que hablar, pero bueno, como bien os comentaba, no creo que en este caso la sangre llegue al río. Importante, claves de la semana, y entraremos ahora más en detalle, principalmente al Banco Central Europeo. Pero bueno, los inversores ya pues prácticamente estaréis pendientes de la reunión de la Reserva Federal, y obviamente pues dentro de la Fed todo parece indicar, sería extraño, sería raro que no se modificaran al alza tipos de interés, lo que obviamente pues supondría la segunda subida de este año. Pasaríamos de un 1,75 a un 2%, ¿vale? En este caso. Con lo cual, pues bueno, la Reserva Federal prácticamente en línea con las previsiones, con las expectativas. Sí que ya la semana pasada tuvimos declaraciones, y pasando a lo que es el entorno europeo, por parte de algunos dirigentes de este ente económico, el cual pues hacía presagiar que esta reunión, y bueno, eliminando la posibilidad de que se diera ya en el mes de julio, en esta reunión del mes de junio, pudiéramos llegar a tener algún tipo de diálogo proactivo hacia lo que sería la normalización monetaria, es decir, la eliminación de la QE. Parece que los tipos de interés se van a mantener inalterados. Obviamente, primero hay que pasar por una reducción de esa política expansiva, y obviamente pues lo que el mercado pues parece es que ver, de acuerdo a lo que parece presagiar después de este diálogo por parte de los dirigentes
del Banco Central Europeo es que se podría llegar a dar una actualización en los planes de reducir esa política de expansión cualitativa. Entrando un poquito más en detalle de lo que serían las circunstancias del Banco Central Europeo, deberíamos de estar especialmente pendientes, ¿vale? De, obviamente, pues ver si hay una fecha definitiva, ¿vale? Tenemos que llegar a tener en cuenta que el Banco Central Europeo se ha comprometido a dedicar en el entorno de los 120.000 millones de euros de compra de activos, al menos hasta el final del próximo septiembre. Obviamente esto estaríamos hablando de unos 30.000 millones mensuales y obviamente pues esto llevaría a reforzar la reinversión a más de 180.000 millones de euros, correspondiente también a vencimientos de activos, que eso es importante para ver obviamente cómo lo va absorbiendo la economía real. Entre junio de 2018 y mayo de 2019, el BCE lo que va a llevar a cabo es reinversiones mensuales por un importe en el entorno de los 181.000 millones de euros, que prácticamente pues estaríamos hablando de una inversión mensual de unos 15.000 millones, ¿vale? Aproximadamente. Dentro de lo que sería el escenario poco probable de decidir a lo mejor por terminar el programa de compra de deuda que finalizaría el mes de septiembre, todavía, ¿de acuerdo? En este caso el Banco Central Europeo se dedicaría, en este caso, a la adquisición de activos mediante la reinversión de vencimientos. Y, por supuesto, también hay que contemplar, ¿de acuerdo? Lo que sería pues la compra, ¿de acuerdo? Aparte de esta reinversión que se realizaría, la inversión dentro de deuda corporativa, que se estima en torno a los 5.000 millones. Poco, ¿de acuerdo? Porque obviamente pues ya no se mete de manera comparativa a lo que se mete a instituciones públicas, es decir, compra de deuda soberana. Sí que es verdad que el Banco Central Europeo ha dedicado poco a lo que es compra de deuda corporativa. Estamos hablando de 5.000 millones enfrentados, ¿de acuerdo? Pues prácticamente en este mismo rango temporal, desde junio de 2018 a mayo de 2019, de 120.000 millones dedicados a compra de activos, ¿de acuerdo? A 5.000 millones en deuda corporativa. Estaremos hablando pues prácticamente 423 millones al mes, que obviamente pues habría que sumarlo a esto también la compra de cédulas hipotecarias, que también es irrisorio, ¿de acuerdo? El contenido o el montante que se dedica a este tipo de activos. Con lo cual, puede haber un movimiento, un cambio, una hoja de ruta pues importante y que varíe hacia lo que es la normalización monetaria. Tenemos que llegar a tener en cuenta que hemos visto cómo pues Estados Unidos ha avanzado hacia lo que es la normalización monetaria e incluso modificando el alza tipos de interés. Lo mismo ha sucedido en Reino Unido. Y bueno, Europa va a la cola en este caso. Desde 2015 que se inició la compra de deuda, lo que tenemos que llegar a tener en cuenta es que obviamente pues parece que llegamos a un estado, a un análisis macroeconómico dentro de Europa en el que el Banco Central Europeo parece darse por satisfecho, prácticamente estableciéndose en ese 2%. La inflación pues parece que da por buena lo que sería en este sentido la posible normalización monetaria, comenzando no por una modificación de tipos de interés al alza ni mucho menos, sino primero pues realizando una restricción de lo que es la emisión de liquidez, la emisión de capital a los entes públicos y a la economía europea en general. A partir de ahí, otras circunstancias que nos podemos llegar a encontrar, volviendo un poco al tema del G7, ¿por qué pensamos que a lo mejor no puede detonar en una circunstancia o en un enfrentamiento total lo que sería pues ese posicionamiento, ese enrocamiento de Donald Trump con respecto a otros países? Obviamente no se va a quedar solo en lo que sería pues este movimiento, sino que tendríamos que llegar a tener en cuenta que prácticamente el gran pozo que como acreedor tiene China dentro de la economía estadounidense es más que relevante. China sí que es verdad que en los últimos meses está reduciendo pues ese papel acreedor que tiene a nivel mundial y que obviamente pues está perjudicando principalmente a economías emergentes. Lo hemos visto en el ámbito, por ejemplo, de Turquía, lo hemos visto también pues en circunstancias dentro de India, ¿vale? Que hemos visto pues como obviamente
activos que funcionaban muy bien, incluso renta variable India que funcionó muy bien en el 2016, principios de 2017, pues se han venido a menos desde prácticamente mitad de 2017 y es por esta circunstancia. Hemos visto pues también el papel de Argentina, como obviamente pues ha tenido que solapar el Fondo Monetario Internacional una ayuda más que importante para que no pasen por otra situación más que delicada, la que ya parece estar acostumbrada a la economía esta gran economía latinoamericana, con lo cual, pues, a tener en cuenta esa circunstancia por la cual pensamos que ese tensionamiento comercial entre China y Estados Unidos, que obviamente pues es más que importante. China es gran tenedor y gran acreedor también en este caso de lo que sería pues toda la deuda pública de Estados Unidos, con lo cual pues bueno, ese tensionamiento puede ser real, pero bueno, también China se sumaría en este caso pues a el gran núcleo europeo y por supuesto pues economías también muy potentes, como puede llegar a ser el caso de Canadá, y obviamente pues contaría en este caso Estados Unidos con el beneplácito de Rusia y obviamente pues las diferentes conexiones políticas y económicas que hay en este caso con países principalmente de asiáticos y en este caso africanos. Pero bueno, la realidad es que no creemos en este caso, y no creo particularmente que la sangre llegue al río, porque obviamente hay intereses bastante importantes. Parece que es un juego al que en este caso le gusta ir a Trump, y bueno, parece que ser el actor principal en esta, llamémoslo así, tragicomedia es algo a lo que los tiene bastante acostumbrados el presidente de Estados Unidos. Por lo que a datos macroeconómicos se refiere, si queréis hacemos un repaso bastante rápido. Voy a recalcar poquito, ¿vale? El Reino Unido se va a publicar datos sobre la producción del sector manufacturero. El martes comenzamos, sobre todo pues en Australia, los datos sobre confianza empresarial. Reino Unido publicará su informe de empleo mensual, importante también para ver la salud de la economía de Reino Unido. El Instituto Z publicará un informe sobre confianza dentro de Alemania, importante ya seguir con mucho mayor ahínco, con mucho mayor interés todo lo que son los datos macroeconómicos dentro de la zona euro. Importante también el martes 12, Estados Unidos, que va a publicar sus cifras de inflación de precios al consumo. El miércoles, en Reino Unido, pues también se publican datos de inflación. Estados Unidos se publicará sobre la inflación de los precios de la producción, y obviamente pues el miércoles lo más destacable, la reunión de la Reserva Federal, de la cual no esperamos ningún tipo de sobresalto ni ningún tipo pues de salida de lo que sería la ruta hacia lo que sería un incremento de tipos de interés. Como hemos comentado, el 1,75 pasará al 2%. El jueves importante también, ¿vale? Aparte de la decisión sobre tipos de interés y la rueda de prensa del Banco Central Europeo, que es lo más relevante. Importante, en Australia se publicará el informe de empleo mensual. Obviamente sabéis que es un dato que mueve bastante el dólar canadiense, perdón, el dólar australiano, y el AUSI en este caso, y China publicará su informe sobre inversión en activos fijos y la producción industrial. Reino Unido publicará datos sobre ventas minoristas, y en Estados Unidos también se publicarán datos sobre ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo. Y el viernes, ya para cerrar, también para cerrar pues lo que sería pues este mare magnum de datos sobre bancos centrales, el Banco de Japón anunciará la decisión sobre los tipos de interés. Tampoco se espera ningún tipo de modificación. No estamos prestando especial atención a Japón, porque obviamente parece estar enquilosado en una situación en la que ya lleva bastante tiempo, y bueno, es una economía que sabéis que tiene unas particularidades bastante importantes. La zona euro publicará sus datos de revisados de inflación, estimamos también que se mantengan en S2, y Canadá publicará un informe sobre adquisición de valores extranjeros, sobre todo en lo que es el sector manufacturero. Sabéis que tanto Nueva Zelanda como Canadá tienen una especial relevancia dentro de sus monedas, ¿vale? Tanto en el kiwi como en el AUSI, todo lo que son los datos, principalmente pues de compra y venta, y incrementos principalmente pues de todo lo que es el sector manufacturero. Lo que a datos macroeconómicos, más o menos hemos hecho un repaso de lo que sería la
la situación global y lo más importante y relevante de lo que queda de semana, haciendo pues especial relevancia a una semana que es tremendamente importante, pero la cual pues las estimaciones hacen presagiar que va a ser una semana positiva para la renta variable y así lo estamos viendo. Abro ya el chat de cuestiones, preguntas, si queréis preguntar por algún activo en particular. Voy a hacer especial hincapié, ¿de acuerdo? Activos que tienen un comportamiento que creemos que es más que sensato, ¿vale? Más que sensato. Y obviamente, pues también haciendo especial hincapié a ETFs que estamos siguiendo y que se comportan de una manera muy relevante. Sabéis y todos, en este caso, conocéis que obviamente pues con el nuevo lanzamiento que hemos tenido desde principios de años de esa tarifa que llega para quedarse, esa 5x0 dentro de ETFs, dentro de acciones en las cuales tenéis tanto el derecho político como el derecho económico, ETFs que sucede más de lo mismo. La tarifa 5x0 lo que os permite es trabajar 5 operativas hasta 30.000 euros dentro de ETFs y acciones a un coste cero. A partir de esa quinta operativa, también costes tremendamente competitivos dentro del sector, un 0,12 que obviamente para tanto mercados nacionales como mercados internacionales, dentro de ETFs, dentro también de acciones, me da lo mismo que elijáis Amazon, que elijáis Walmart, que elijáis, pues no sé, BMW o BBV, de acuerdo en este caso dentro del sectorial bancario nacional, el coste va a ser exactamente el mismo, ¿vale? No vamos a hacer ningún tipo de distinción al ser un broker internacional en este caso. Bueno, tremendamente interesante. A lo que realmente, pues, ahora haremos hincapié en unos ETFs que tengo por aquí. Dentro de índices, sí que resaltar, ¿vale? La situación que tuvimos principalmente este martillo, ¿vale? Que tuvimos dentro del S&P y que hace presagiar, pues, un movimiento interesante. No ha influenciado, ¿vale? Todo lo que es el G7 a la renta variable norteamericana. Parece que va por un lado bastante correcto, bastante interesante. Y bueno, seguimos con unas expectativas tremendamente alcistas. Si lo vemos, vamos, si os parece, una pantalla completa, que lo vamos a ver muchísimo más claro. Dentro del SP, lo voy a pasar por alto de una manera a lo mejor más rápida, bastante bien, de acuerdo a la reacción que ha tenido en este punto, ¿vale? Todo lo que son estos movimientos, que obviamente son recortes, pero que respetan estos mínimos crecientes. Esto es importantísimo, es básico dentro del análisis técnico. Todos los que lleváis un montón de tiempo con nosotros lo sabréis. Sabéis que hace un montón de tiempo pues, que no hago un seminario de este tipo, pero bueno, siempre cabe recalcar, veo aquí a gente que lleva un montón de tiempo con nosotros, a los que seáis nuevos y bueno, llevéis menos tiempo, sabéis que pautas básicas son importantísimas dentro del análisis técnico, que tampoco muchas veces que emborronamos el gráfico y con lo que hay que darse es con el precio, con tendenciales, análisis chartista, y obviamente todo es válido, ¿vale? Dentro del análisis técnico, cada uno va a tener su manera de actuar, cada uno va a tener su manera de aplicar los conocimientos de análisis técnico en lo que es el mercado. Pero bueno, pautas tan sencillas como estas y obviamente lo más importante, también pauta tan sencilla, volvemos la misma explicación que tenemos para mínimos crecientes, máximos decrecientes, importantísima, ¿vale? Esta ruptura para el SP, los 2.800, romperlo, estamos a 20 puntos, sabéis que 20 puntos en el SP son importantes, ¿vale? Hay veces que se tira jornadas a lo mejor sin hacerlo, pero en momentos de volatilidad es bastante más que factible. Ver este tipo de movimientos sería relevante, prácticamente cumplida una especie de bandera. Sabéis que aquí en análisis técnico tampoco hay que ser tremendamente estricto, pero bueno, podríamos llegar a contemplar este movimiento que nos daría pues una posibilidad, ¿vale? de bandera y que obviamente pues nos llevaría a superar esta zona de los 2.800 sin ningún problema, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Dentro del SP seguir con posicionamientos de este calado importante, este 23.6, los 2.621, seguir alcistas, es decir, seguir en tendencia. Es verdad que en el corto plazo pues el mercado puede reaccionar de manera bastante volátil, pero el tendencial del SP de manera indiscutible, de acuerdo, siempre lo hemos comentado,
pues es bastante alcista. Sabéis que mi opinión dentro del mercado, aquellos que me conocéis, aquellos que me conocéis menos, pues sí que es verdad que sigo pensando, soy amigo de llegar de nuevo a máximos del SP antes de tocar pues los 2.500 de nuevo, con lo cual pues bueno, nos podemos equivocar, ¿vale? Pero a mí me preocuparía si no hiciera pues este tendencial alcista que sigue conservando y que veis que no es nítido, clarísimo, ¿vale? Pero que sigue conservando esos mínimos crecientes. Largos desde ya, ¿vale? Es decir, para operativas de intradía importantísimo. Resalto y recalco también para aquellos los que os gusten las velas, no es un martillo al 100%, pero recalcar, ¿vale? Esta alternativa, ¿vale? De inversión, obviamente, pues prácticamente con un largo desde nivel actual, posicionando el stop loss en la zona de los 2.750 y bueno, aprovechando prácticamente el recorrido alcista que le puede llegar a quedar. Teniendo en cuenta que se nos puede frenar un poquito en la zona de los 2.800, esta vela, ¿vale? Lo que nos hace ver es que hay un interés más comprador que vendedor, ¿vale? En este punto. La realidad es esta, ¿vale? Luego, obviamente, el análisis técnico hay que solaparlo con un análisis fundamental, pero obviamente, pues nos hace ver posibilidades de recorrido alcista, ¿vale? En este caso. También interesante, obviamente, aquí tenemos un rango, ¿vale? Que obviamente también se está cerrando, se está ciñendo. Si fuéramos, lo que pasa, sabéis que no me gusta lo que serían pendientes que superan 45 grados, ¿vale? Pero aquí podríamos ver una especie de triángulo. Este triángulo nos daría solidez. Lo que pasa no es una figura limpia, clara, ¿vale? Que nos podría llevar pues hasta esta zona, ¿vale? Es decir, que seríamos más amigos de ir poco a poco, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, viendo esta ruptura. Me gustaría más la ruptura, como ya os he dicho, ¿vale? De los 2.800 para confirmar que vamos a romper de nuevo la zona de máximos, en este caso. Por el momento, alcistas, ¿de acuerdo? Dentro de este activo sabéis y la ventaja que tenéis dentro de SP, dentro de DAX alemán, aquellos que ya lleváis tiempo con nosotros, aquellos que lleváis menos, sabéis que no tenéis ningún tipo de coste de financiación. Es verdad que, bueno, de vez en cuando se da el rollover, hay gente que nos llama diciendo, es que he perdido en swap y no tenéis swap. No, la realidad es que se balancea, ¿vale? Es decir, lo que ganas o pierdes vía precio, igual que si os aparece un swap positivo. No es que el broker os esté regalando dinero, sino que se equilibra única y exclusivamente el precio del activo. Vamos si os parece, a DAX alemán y no lo voy a pasar rápido. Sabéis que el DAX alemán particularmente me gusta y obviamente también importante, sobre todo en lo que es análisis técnico, se comporta de una manera bastante sensata. Ha comenzado muy bien, ¿vale? Ha comenzado bastante bien el DAX alemán en la jornada de hoy. Lo comentaba con muchos clientes, posibilidades que tiene pues de verse, ¿de acuerdo? En este caso, un movimiento, perdonad, a ver un segundo, un movimiento de vuelta, de caída, ese posible hombro, cabeza, hombro que podemos llegar a ver al uso, ¿vale? Voy a hacerlo así, sabéis que esto es Elliott, pero que funciona muy bien, por ejemplo, importante, ¿vale? Para anular totalmente, sí que es verdad que este hombro, cabeza, hombro, pues daría una solidez bajista a un movimiento brutal, pero que obviamente tendría que romper este trend line que tiene, este cuello que tiene pues con tendencia al bajista, nos daría pues un movimiento bastante importante. Sabéis que siempre perpendicular, ¿vale? La proyección del hombro cabeza hombro, pero a ver, esto está bien verlo, ¿vale? Está perfecto verlo, pero vamos a ser sensatos y ver que cada vez estamos más cerca sobre todo, de que este hombro aparte de que no sería un hombro cabeza hombro al uso, de acuerdo, perfecto, de libro, pero es que tampoco lo tiene que ser, ¿eh? Es decir, que tampoco nos obcequemos en que sea perfecto. De hecho, toma menos solidez porque lo lógico sería que continuara, ¿vale? La tendencia del neckline. Pero bueno, roto esto, también hay hombros cabeza hombro, ¿de acuerdo? Que tienen voy a limpiar un poco esto porque si no estamos aquí emborronando. A esto voy, ¿vale? Cuando os digo que está bien utilizar un montón de figuras y demás, pero vale. La realidad, ¿de acuerdo? Es que
Este hombro cabeza hombro se puede llegar a consolidar, lo que pasa que la caída que le queda es prácticamente hasta esta zona, es decir, que tendría que romper aproximadamente por esta zona y volveríamos pues a niveles aproximadamente, como veis, de los 9.700, 9.800, ¿vale? Para el DAX alemán es una caída importantísima, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Que estamos más cerca, ¿vale? De los 13.600 máximo, ¿de acuerdo? Del DAX alemán, principios de año, un enero fantástico el que tuvimos en 2018, en este año que tenemos. Pero la realidad, ¿vale? Es la que es, ¿de acuerdo? Ese hombro cabeza hombro, pues hasta que caiga hasta esta zona no tiene mucho sentido pues el posicionarnos desde ya. Hay que buscar confirmaciones dentro del análisis técnico, ¿vale? Eso es importante. Pensar ahora mismo dentro del DAX alemán en más o menos lo mismo que dentro del SP. A quien le duela o no le duela, pues bueno, nos hemos perdido esta circunstancia de entrar pues a niveles de los 11.700, pero la realidad es que sigue manteniendo, ¿vale? Pues algo tan sencillo como esto, ¿vale? Máximos en este caso. La realidad es que funciona muy bien, ¿vale? En este caso, todo lo que son las proyecciones, ¿vale? Y estamos en un diario y no es prácticamente hasta esta zona, y casualidad o no, sabéis que en análisis técnico hay pocas casualidades, coincidimos prácticamente, ¿vale? En este caso, en ese máximo, ¿de acuerdo? En ese 161.8, la proyección 13.600, ¿vale? Próxima subida. ¿Es infalible esta alternativa? No, pero sí que es verdad que siempre que conservemos este punto, principalmente este punto, ¿vale? Y luego con menor, ya con unas garantías mayores, si rompemos esta zona, obviamente se anularía esta factible proyección que tenemos hasta los 13.600, 13.592, ¿vale? Pero la realidad es que se sigue conservando. ¿Qué es lo que sucedería aquí? Obviamente al DAX alemán, a diferencia, de acuerdo, de lo que teníamos en el SP, que son los 2.800, dentro del DAX alemán, lo que tendríamos que ver es si rompemos una zona tan importante como la que nos encontramos ahora, ¿vale? Proyecciones, ¿vale? Tenemos, y fijaros en esta tesitura, ¿vale? 12.866, lo llegamos a romper, es justo lo que tenemos. No me extrañaría que rompiéramos y recortáramos un poquito, incluso que nos fuéramos otra vez hasta el 23.6, ¿vale? 12.693. Sabéis que soy amigo de hacer entradas escalonadas en tendenciales y me parece una buena entrada, por ejemplo, si vais a lanzar, yo qué sé, un lote, ¿vale? Pues hacer 0.25 desde niveles actuales, otro 0.25 desde esta zona y el 0.50 restante desde el 23.6, desde los 12.693. ¿Qué ganamos con esto? Que si rompe esta zona, al menos estamos en mercado. Esto vale para tanto en caídas como en subidas, es decir, que nos tiene que parecer malo en recomprar en zonas de los 12.944, que estamos consiguiendo un precio medio más caro, sí, pero es que según va rompiendo el DAX alemán en estas zonas, estamos cada vez confirmando más la posibilidad de llegada a máximos, ¿vale? Importantísimo eso. Importante porque lo comentaban algún cliente. Italia, ¿vale? Alternativa de inversión. Cuidado, ¿vale? Cuidado, pero aquí hay que comprar, igual que comentábamos circunstancias negativas dentro de nuestro selectivo, que ahora iremos porque creo que es para tenerlo bastante en cuenta. Y eran oportunidades de compra en las cuales en el mercado y que no es que haya que jugárselas, pero son inversiones a precios tremendamente óptimos. Aquí vemos que, a diferencia de lo que sucede en SP y en este caso en DAX alemán, perdón, tenemos pues estos mínimos decrecientes, ¿vale? Mínimos decrecientes. Con lo cual, bueno, zonas de rebotes importantes. Para arañar unos puntitos hay que comprar desde ya, en este caso, Italia, sin ningún tipo de problema, repito, pero cuidado en esta zona, ¿vale? Es decir, cuidado cuando nos vayamos hasta aquí, cuidado cuando nos vayamos hasta aquí, porque aquí, obviamente, son figuras que sí que es verdad que también aquí los máximos son crecientes, pero hay algún fallo, ¿vale? Es decir, estos fallos son los que nos gustan dentro del análisis y ya lo tiene también en esta zona, ¿vale? Con lo cual a tenerlo muy en cuenta. Para estricto corto plazo, Italia, una buena alternativa de compra, ¿vale? Una buena alternativa de compra. Tampoco os volvéis locos con lotajes y demás, pero bueno, para alternativas de inversión,
sin problema. Eurodólar, ¿vale? Eurodólar. Desde que prácticamente ya no sé si ha quedado claro DAX, SP y demás, entiendo que sí. Eurodólar parece que ha terminado la racha, ¿vale? De esa caída importante. Obviamente, pues la celeridad y ese discurso ya la semana pasada, como bien comentábamos, integrantes del Banco Central Europeo, que abrían la puerta a lo que era pues una eliminación de la QE, obviamente pues encarecimiento del euro, y cada vez parece pues ya más recogido por el mercado esa modificación de tipos de interés. Importante, importantísimo, ¿vale? El mismo día, el miércoles, ¿de acuerdo? Interesantísimo, cuando haya una modificación al alza de tipos de interés dentro de Estados Unidos, ¿vale? Posicionamientos bajistas dentro del euro, trabajar ahí aproximadamente entre el entorno de los 5, 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Y obviamente buscar largos, ¿de acuerdo? Cuando ya se dé la noticia, ¿vale? Es decir, que no os dé miedo, ¿vale? Atacar algún corto y en fases de recorte dentro del eurodólar, por el encarecimiento en este caso del dólar, ir acumulando para volver a niveles del entorno de los 1,18, 1,19, ¿vale? Es decir, que según vaya cayendo sí que lanzar cortos, pero ir pensando también en entradas en largo, porque obviamente es algo que ya parece estar recogido por el mercado, ¿vale? Parece estar recogido por el mercado. Importante, petróleo, ¿vale? También importantísimo el petróleo. Y no me he olvidado del IBEX 35, ahora voy, no me he olvidado de él porque quiero hacer un repaso bastante exhaustivo dentro del selectivo, que creo que hay que trabajarlo, sinceramente, creo que hay que trabajarlo. Importantísimo, ¿vale? Todo lo que es la zona del 76, vamos a irnos mejor a un diario, ¿vale? No le tengo muy, a ver, este le tengo más trabajado, el del Texas, me es indiferente el uno que el otro, ¿vale? Prácticamente podríamos, vale, de uno lo tenemos por aquí. Importante, ¿vale? Donde nos encontramos actualmente. Puede ver, bueno, principalmente el recorte que hemos tenido hasta todo lo que es la próxima reunión de la OPEP, mitad de este mes. También circunstancias, ¿vale? El incremento de los inventarios de crudo, obviamente mayor oferta, reducción del coste. Nos salimos, ¿vale? De este tendencial que tenemos. Es factible, ¿vale? Que nos vayamos hasta prácticamente esta zona, pero esta zona para aprovecharla me extrañaría bastante, ¿vale? Que viéramos en este caso pues una modificación en lo que es el recorte de producción por parte de OPEP y no partícipes de la OPEP. Con lo cual, zona de los 61, interesantísimo. Aprovecharía todavía algún corto, pero ya pensando en fases de acumulación alcista dentro del crudo. ¿Dónde me preocuparía que llegara el crudo y que, obviamente, entre la zona de los 58 y entre la zona, en este caso, de los 54,78. Estamos hablando de $4, es verdad, pero ya entraríamos de nuevo en una disputa bajista dentro, en este caso, del crudo. Importante, si nos vamos a un semanal, ¿vale? Esto no es casualidad, que lleguemos a esta zona, ¿vale? La zona de los 62, como os comentaba antes, para entradas es más que factible, ¿vale? Más que factible para que obviamente pues tenga algún tipo de entrada. Lo que os comentaba, pues ya a niveles de 55, 50 para entrar. Sin problema. Creo que puede recortar un poquito el crudo, pero ir pensando en fases de acumulación para alcista puede ser perfectísimamente que lo que tengamos sea un pullback, ¿vale? Para, obviamente, pues ver también luego un movimiento al alza, ¿vale? Vale, vamos un segundito más. Vale, vamos a ir aquí, ¿vale? Trigo, importante, materias primas agrícolas, creo que de las más claras actualmente, ¿vale? Nos vamos a encontrar con una situación negativa en este punto, pero para aprovechar alzas, ¿vale? También sabéis, dentro de materias primas agrícolas y inventarios, y lo más importante es dentro de Estados Unidos. Aquí no se habla tanto, ¿vale? De lo que sería en este caso la producción, que es relevante, pero obviamente sabéis que todo lo que son la recolecta, ¿vale? Y en este caso los diferentes hangares que hay para guardar dicha colecta. Aquí lo que importa y lo más relevante son los terrenos que se van modificando, ¿vale? Y los estudios que van saliendo en terminología agrícola de las zonas destinadas a, por ejemplo, soja o trigo, ¿vale? Se están incrementando, en este caso, todo lo que son la parte de soja, ¿vale? De cebada y de maíz, y el trigo está quedando por debajo, con lo cual economía pura, ¿vale? Menor
producción de trigo, encarecimiento del mismo. Con lo cual, zonas de los 500 y pico, zona de 537, 500, ¿vale? Para comprar trigo sin problema alguno, ¿vale? Y vamos a hacer esto primero, IBEX 35, más de lo mismo, que os comentaba mucho más limpio, ¿vale? Que el índice italiano. Es verdad que tenemos un tendencial bajista desde esta zona, pero la posibilidad ahora mismo dentro del IBEX es la misma, de acuerdo, que teníamos pues dentro de DAX alemán, dentro de, en este caso, SP, salvando las diferencias, por supuesto, salvando las diferencias, pero volver a proyectar hasta la zona de los, en este caso de los 9.000, perdón, de los 10.000, es una alternativa de inversión para sacarle 200 puntos al IBEX 35 bastante interesante. Es verdad que hace figuras bastante extrañas, que tenemos tesituras políticas importantes, pero bailamos al son del mercado, ¿vale? Es decir, que toda la circunstancia que hay dentro de Italia es lo que realmente nos ha repercutido. Veremos todo lo que es en el ámbito político, sabemos que tenemos incertidumbres, tenemos esa formación del nuevo gobierno, veremos cómo actúa, también tenemos ese tensionamiento con todo lo que es el tema del independentismo catalán, pero bueno, son tesituras que ya hemos tenido, que ya hemos vivido y que no nos pillan de nuevas, ¿vale? Dentro del mercado, con lo cual aprovechar precios actuales, ¿vale? Para que no se nos haga tarde cuando el IBEX 35 esté en los 10.500, 10.600, para tener muy en cuenta. Preocupante para el IBEX 35, pérdida de los 9.200. No hemos llegado, ¿vale? Incluso con la incertidumbre que tuvimos, con esta caída brutal, ¿vale? Que tuvimos con hace aproximadamente 2 viernes, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta que ni en esa situación hemos llegado a los 9.200. Por el momento, tesitura lo suficientemente sólida para seguir pensando en posiciones alcistas dentro de IBEX 35. Y os comentaba, ¿vale? Quiero hacer hincapié también en inversiones de medio-largo plazo, ¿vale? Que os pueden llegar a interesar. Un ETF referenciado al DAX alemán, interesante para la compra, ¿vale? Un ETF referenciado a todo lo que es inmobiliarias, ¿de acuerdo? De inmobiliarias tanto Estados Unidos, Reino Unido y Japón, ¿vale? Interesante. Este está funcionando perfectísimamente. Estos dos particularmente son los que más me gustan. Tecnológico de mercado europeo, ¿vale? Si os da miedo dónde está el Nasdaq actualmente, para entrar sin ningún tipo de problema. Y de robótica también funcionando muy bien, ¿vale? Está en un horario, quiero que lo veáis así. Más volátil, ¿vale? Mucho más volátil, pero tener en cuenta, y lo que quiero que veáis es esto. El tendencial alcista que tiene desde 2016, cuando se emitió, ¿vale? Estos son ETFs, para seguir pensando ruptura, seguir pensando en de nuevo llegar a los 8,43. Que lo tengáis en cuenta. Por mi parte, poco más que decir. Si ha quedado algún tipo de duda, ha quedado algún tipo de pregunta, algo en el tintero, como siempre, ¿vale? Encantado de recibir consultas. A ver, un segundito. Vamos a ponerlo aquí. Está mi compañero Rodrigo García, jorge.lopez@xtb.es. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta que tengáis, sin ningún problema, me escribís y yo encantado de contestaros a esas dudas. Por mi parte, poco más que decir, que tengáis una muy buena jornada de trading. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Un saludo, gracias.